una profesional que nos va a entregar elementos clave de cómo es la realidad de las personas con discapacidad intelectual. Ella es Sofía Buitrago, ella es filósofa de la Universidad Nacional y ella ha estudiado a profundidad estos temas de derechos. Ella es madre de Juan Sebastián, un adolescente con autismo, así que ella habla aquí con la camiseta de madre cuidadora. Sofía, bienvenida. Bueno, buenos días todavía. Agradezco la invitación a estar participando hoy acá con ustedes y compartiendo, aprendiendo e intercambiando. Sí, yo soy Sofía Buitrago, soy filósofa de la Universidad Nacional. Soy ante todo en este momento una madre cuidadora, sin red de apoyo, de un chico actualmente de 15 años dentro de la condición del espectro autista. Puedo decir que quizá la carrera mía me ha dado elementos teóricos para poder analizar ciertos temas discursivos, pero realmente el que me ha formado en muchas cosas y me ha permitido aproximarme al tema, incluso del empoderamiento, como defensora de derechos, pues es realmente Juan Sebastián, mi hijo. El ámbito de la defensa de derechos de personas de poblaciones vulnerables es bien álgido también. Lamentablemente, dentro de la población con discapacidad, encontramos que aunque somos minoría, en cierto modo, población vulnerable, hay poblaciones que son minoría dentro de las minorías, vulnerables dentro de los vulnerables, invisibles dentro de los invisibles. Considero yo que en el ámbito de la discapacidad, esa población está relacionada con la discapacidad intelectual y la que para mí está emparentada con ella, que es la discapacidad psicosocial. Ese punto puede ser quizás de debate, quizás a muchas personas de fundaciones o de diversas, representantes de diversas organizaciones pueden no sonarles tan bien, pero yo creo que desde el ámbito experiencial, nosotros quienes convivimos y nos formamos en el día a día con personas con discapacidad psicosocial, discapacidad cognitiva, que no son lo mismo, pero están emparentadas, sabemos que la una de una u otra manera conlleva a la otra. ¿Qué les puedo decir? Vamos a empezar a analizar un poco de temas. Hay cosas que me parecen muy interesantes en torno a lo que se dio como resultados y recomendaciones del informe Sombra que se realizó en la ONU. Hay un tema que es bien conocido y yo creo que primero no tenemos claridad en torno a los conceptos mismos que usamos, ¿no? Creo que se ha vuelto un cliché y una moda dentro de los representantes de la discapacidad aducir términos que están en la convención, pero que no tenemos idea ni nunca hemos hecho un trabajo juicioso, analítico, en torno a qué significan realmente esos términos. Yo creo que el paso que se ha dado de la época de la Ilustración ahora, de la época de la Ilustración cuando todas las discapacidades eran concebidas casi que como una ofrenda a Dios y a la sociedad, donde todas las personas que estaban dentro del espectro de discapacidad, en una totalidad, incluyendo cognitiva, psicosocial, física, sensorial, eran recluidas, sacadas de la luz. ¿Por qué? Porque era la época del academicismo, de la era de la falacia intelectual. Entonces, ¿qué se pretendía? Que había un ideal de iluminación, de ilustración, de belleza, de inteligencia, que era lo que hacía a una persona ser considerada y darle ese apelativo de persona. Dentro de esos cánones siempre hubo personas que nacieron en resistencia y crecieron en resistencia. Esas personas eran las personas que por su diversidad, bien fuera diversidad funcional, diversidad a nivel comportamental, chocaban los cánones establecidos de normalidad, de belleza, de buena conducta social. Estas personas en aquella época fue la época de las instituciones además. ¿Por qué era la época de las instituciones? Porque como estábamos atenidos a ese ideal de inteligencia, de belleza, estas personas que salían de esos cánones por constitución neurobiológica o por el motivo que fuera, eran
tenían que sacarse de la vista pública, sacarse de la esfera de la realidad, hacerlas más invisibles, creando instituciones en las cuales se encerraban, teniendo en cuenta que se consideraba que estas instituciones debían cumplir con el propósito de tener a las personas resguardadas hasta que tuvieran su curación. ¿Ah? Estamos viendo cómo era el modelo biomédico de discapacidad, biomédico oscurantista además, porque está mezclado con un gran componente religioso, ético y moralista, no moral, sino moralista. Entonces, en esa época lo que se hacía era eso, recluir indiscriminadamente personas con alguna diversidad a nivel físico, mental, sensorial. El cambio de enfoque, que no podemos decir, bueno, surgió la convención y ya, fantástico, ahora reina el imperio de la visión social o psicosocial de la discapacidad, sí ha venido de todas maneras dejando como o trayendo a luz una realidad distinta. Este cambio ha venido ejerciéndose realmente del modelo de diversidad o de discapacidad del modelo biomédico al social desde hace 20 años, paulatinamente. Este cambio ha sido benéfico y beneficioso realmente para las personas en estas condiciones. No obstante, yo creo que a veces nos falta un sentido de realidad y creo que falta la reflexión profunda de cómo son los cambios, como diría Thomas Kuhn en las revoluciones científicas. Los cambios son derribar paradigmas y cada cambio trae consigo una revolución para el establecimiento de un nuevo paradigma, de una nueva cosmovisión. Sin embargo, el cambio no se da sin crisis. Tiene que entrar el antiguo paradigma en una crisis para que pueda destruirse, deconstruirse y entrar a reinar o a imponer o a erigirse un nuevo paradigma. Ese es el cambio que estamos viviendo. Es normal que todavía estemos cortos en muchas cosas y va a ser normal que entremos en crisis. Es normal porque es que los cambios no se hacen de manera superficial. Yo no puedo hablar de inclusión sin cuestionar el estatus mismo que tenemos de inteligencia. Yo no puedo hablar de capacidad legal si primero no cuestiono qué es lo que es reconocido como persona en el Estado. Son cambios que no son cambios que se pueden hacer solamente con el establecimiento de un nuevo orden mediante una convención. Son cambios estructurales que deberían llevar a los pensadores a cuestionar seriamente las bases y fundamentos mismos de los conceptos y vivencias y experiencias que hemos venido sosteniendo por largo tiempo. Dentro de estos cambios vamos a hablar de una cosa que me ha parecido bien interesante. La doctora habló en un comienzo del derecho a la vida y ahí vienen para mí varios cuestionamientos y es, uno, quizás son cuestionamientos desde la posición de filósofa, no sé, pero es un cuestionamiento, es uno que entendemos por vida. ¿Qué se entiende por vida? Y ese cuestionamiento está muy ligado con otro cuestionamiento que es de nivel ético y que quizás ha sido de varios debates filosóficos, que es ¿qué se entiende por persona? ¿Sí? ¿Por qué no le adjudicamos ser personas a un perro? ¿Por qué no le adjudicamos ser persona a una roca? ¿Por qué sí le adjudicamos ser persona a un hombre, a una mujer? ¿Por qué a los niños todavía no los vemos como personas? ¿Por qué a las personas con discapacidad todavía no los vemos como personas? ¿Cómo sabemos si alguien es visto como persona? Porque de este debate de la conciencia, mucha gente y muchos filósofos de la acción o filósofos de la moral han determinado y han dicho que tiene que ver con la conciencia. De ahí se han pegado muchísimos debates. Uno, el de la eutanasia, dos, el del aborto, ¿no? Entonces, ¿puedo o no realizar un aborto? Porque eso no persona, no, es un cúmulo de células, no yaciente. Entonces, a partir de esos dos cuestionamientos, se abre una serie de implicaciones en el ámbito político, ético, moral y vivencial para todos, pero en especial para las personas cuya ser persona, aunque en teoría se les reconozca, en la práctica no. Una cosa es decir en teoría, no, son personas y ahora son personas con discapacidad. Ya no es el incapaz, ya no es el ciego, ya no es el, perdónenme esto, pero lo voy a decir conforme se decía, porque hay que choquear, ya no es el retrasado, ya no es el mongólico, ya no es el incapaz, ya no es el autista, sino ahora son las personas con.
Estamos reconociendo en el nivel del lenguaje ya, y eso implica un cambio teórico. Pero ese cambio teórico tiene que traducirse. Sin embargo, una vez más, estos cambios no son fáciles. El cambio en el lenguaje, la gente a veces piensa que es trivial o banal, y no lo es. ¿Por qué? Hay un filósofo que se llama Ludwig Wittgenstein, que ha sido de los amores de mi vida, y él decía que nosotros no coincidimos en el lenguaje, coincidimos en formas de vida e imágenes de mundo. Y finalmente el lenguaje es una práctica social que más que ser una simple expresión verbal de algo, traduce y devela nuestros imaginarios, nuestras vivencias, nuestras más profundas creencias. Es por eso que cada vez que se habla, todavía en términos despectivos, que es una de las recomendaciones que se hace desde la ONU para transformar y poder estar sincronizados con el cumplimiento de la Convención, cuando hablamos de las personas con discapacidad, con irrespeto, realmente lo que estamos traduciendo es que no le estamos reconociendo la calidad de personas. Y en la práctica tampoco lo estamos haciendo. En la práctica, cosas que le permitimos y para otra persona no nos cuestiona, en una persona con discapacidad, y sobre todo en el ámbito de la discapacidad cognitiva y psicosocial, hace que lo miren raro, como, eso es una conducta estereotipada, eso es una conducta inadecuada. Pero si nosotros, que nos pretendemos normales, hacemos algo y tenemos rituales, esos no son patologizables, por así decirlo. Esos pueden ser socialmente aceptados. El que no transformemos ese discurso con la forma de vida es una decisión que no va a permitir que seamos del todo coherentes. Realmente nosotros no coincidimos en un lenguaje. El lenguaje devela nuestras creencias, el lenguaje traduce nuestros sentimientos. Cuando nosotros le decimos a alguien incapaz, simple y llanamente lo que estoy diciendo, no creo que esta persona tenga capacidades. No es un término para referir a una persona con discapacidad. Cuando digo que es una persona, un término que un colega tuyo, mi doc, fue el que hace mucho tiempo comenzó a implementar en sus consultas, que es el doctor Germán Soto Moreno, que me gusta mucho, que son diversamente hábiles. Estoy reconociendo que puede tener déficits en ciertas esferas, pero que hay otras en las cuales es virtuoso y es muy hábil. Estoy reconociendo no tanto aquello de lo que no es capaz, sino aquello de lo que sí es capaz también. Aquí viene otro, mi manera de desenvolverme en esto va a ser ir ligando de conceptos en conceptos. Entonces, a partir, hemos empezado con el de la vida, con digamos, el concepto y el cambio de la visión biomédica de la discapacidad a la social, cómo está enraizado esto en el concepto que tenemos de vida y de persona, cómo esto ha llevado también, pues, a el reconocimiento en el lenguaje y ese proceso de cambio de chip, de cambio de imagen de mundo, de transformación de imaginarios. A partir de eso yo creo que viene algo que es bien interesante y es precisamente cuando hablamos de diversidad de habilidades y cuando hablamos de qué se entiende por persona y qué se entiende por vida. Yo creo que también ahí se vincula otra idea y es ¿qué entendemos por inteligencia? Y creo que cuando hablamos de diversidad en el ámbito intelectual o cognitivo, eso es algo que ha marcado esa satanización, esa exclusión dentro de los excluidos y esa estigmatización de la discapacidad cognitiva y la psicosocial, ¿no? Es que entendemos con inteligencia. Entonces, bueno, una persona con discapacidad física tiene dificultad de movilidad, pero no, esta persona sí es inteligente, sí puede ir al colegio, esta persona sí puede decidir casarse, esta persona tiene capacidad jurídica, esta persona puede tomar decisiones. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de la discapacidad cognitiva o intelectual? ¿Qué es lo que estamos entendiendo como inteligencia? La inteligencia siempre ha sido un cuestionamiento que a lo largo de la psicología, quizás de la psiquiatría y en muchos ámbitos humanistas, sociología, antropología, filosofía, ha sido un tema como bien recurrente, ¿no? Yo creo que todavía no la tenemos clara. Como hablaba, el origen de la segregación y de este apartamiento, de este apartheid de las personas con discapacidad se debió también a esta falacia intelectualista que aún hoy en día predomina y de la cual todos nosotros, aunque a veces creamos que no, tenemos todavía rezagos. Y es de creer y privilegiar la inteligencia teórica por encima
de las otras inteligencias. En épocas recientes, un psicólogo llamado Howard Gardner fue uno de los voceros, no digo que sea el creador, porque en el ámbito de la producción académica uno sabe que siempre uno toma retazos y hay muchos más investigadores detrás del que pone la cara. El doctor Howard Gardner propuso su teoría de las inteligencias múltiples. Es decir, ya no vamos a hablar de una inteligencia, la inteligencia teórica, el que no sepa leer, escribir, el que no puede hacer una suma, no es inteligente, sino estamos hablando de más o menos, hay gente que dice que son 7, él pone 9 inteligencias, ¿no? Ajá. Entonces, a partir de este enfoque, yo creo que podríamos llegar a ser coherentes con la convención. Mientras no desmontemos la falacia intelectualista, donde predomina la imagen y de la ilustración de la inteligencia teórica como la inteligencia por excelencia, no vamos a poder hablar realmente de diversidad funcional de una manera coherente. No vamos tampoco a poder hablar de manera real de inclusión. No vamos a poder hacerlo. Yo pienso ahora viene otro tema que me puede estar gustando hablar aquí hablamos ya de esta parte que me parece que es necesario revisar. Hay otra que me parece que es cruel con estas personas. Digamos, si alguien procesa la información por neurodiversidad de manera diferente o la procesa a un ritmo distinto, siempre va a ser estigmatizado, ¿no? Segregado. No va a poder tener acceso a muchas cosas. Yo pienso que la inclusión que tanto se recomienda no es tan fácil de implementar. No es tan fácil porque se basa en esto, en destruir estos paradigmas de antaño en torno a la inteligencia. Mientras sigamos pidiendo pruebas de IQ para entrar al colegio a estudiar, será imposible realmente hablar de inclusión. Mientras la educación vaya enfocada solamente a crear entes compiladores, recaudadores de información, no va a ser posible la inclusión. Mientras sigamos pensando que el modelo de academia está subyugado a un modelo de economía productiva, no va a poder ser posible la inclusión. Yo creo que para que podamos hablar de inclusión, todo esto necesita ser repensado, y es comenzar a cuestionar el estatus mismo de la inteligencia y de la academia en torno a ella. Yo no conozco, y creo que conocí a una persona, a Joanna Crane de Narváez, una psicóloga que se formó con el psiquiatra Greenspan, y es la única quizás, o es una de las dos únicas en Latinoamérica que maneja DIR Full Time. Ella quizás intentó formar como un colegio que era algo así como aprendizajes alternativos. Claramente iba a estar más lleno de personas con diversidad funcional, pero digamos que este tipo de cosas no son llamativas tampoco para el sistema. Todavía seguimos pensando que el éxito es la prueba PISA, la prueba IFES, la prueba Saber, no sé tantas porque en mi época eran otras. Entonces, mientras no cambiemos esa misma visión, realmente hablar de inclusión es, puedo decirlo, una vil falacia y una perogrullada, ¿sí? Para mí, y sobre todo pensando en las personas con diversidad funcional a nivel intelectual y cognitivo. Otra cosa que me parece bastante preocupante es cuando se habla ahí de los tratos de la convención que no se ha tampoco aprobado, no se ha tenido en cuenta la convención contra la tortura, maltratos, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y viene otro cuestionamiento que está relacionado con qué consideramos que es una vida que vale la pena ser vivida y qué consideramos que es una persona que merece ser llamada persona. Y creo que ahí, a diferencia de la discapacidad sensorial y la física, la discapacidad cognitiva y la psicosocial, y el híbrido de las dos que encontramos en nuestros chicos con trastornos del desarrollo severos, están muy mal parados. Están muy mal parados. ¿Por qué? ¿Qué considero violencia? ¿Por qué no es violento amarrar a un niño de 5 años normal? ¿Por qué no es violento darle duchas con agua fría a él? Porque ahí sí es violento. ¿Por qué es violento amarrarlo a él? ¿Y por qué es violento bañarlo con agua fría? ¿Por qué sería violento darle electrochoques a un niño normal de 5 años? ¿Por qué? ¿Y por qué no es violento hacerlo con personas con discapacidad cognitiva y psicosocial? ¿Por qué no es violento utilizar con estas personas inmovilizadores,
en 4 puntos, amarrarlos a una cama, sin movilidad alguna, revolcándose en sus heces. ¿Se le haría esto a un adolescente, a un niño, que cae según falacias de cuestionamientos médicos como normal? ¿Les parecería a ustedes violentos que yo los amarrara sin posibilidad de soltarse 4 puntos como crucificado? ¿Les parecería violento que a su hermano menor o a su mamá de la tercera edad se le amarrara así? ¿Por qué dentro de discapacidad cognitiva y mental o psicosocial no es violento esto? ¿Por qué estas prácticas están avaladas médicamente? ¿Por qué nuestra psiquiatría todavía está satanizando y matando con el aval de una tarjeta profesional a las personas con discapacidad psicosocial y mental y cognitiva? ¿Por qué? ¿Por qué consideramos que esto no es violento? ¿Por qué nuestros psicólogos desahucian cuando vamos a los 4 años y tenemos un chico con autismo en el cielo? ¿Pero por qué nadie pega el grito en el cielo a ir a La Paz, a retornar a la Inmaculada, a Campo Abierto, a la Montserrat, a Funsabiana, a los de Cibate? ¿Por qué? ¿Por qué no es violento ahí? ¿Qué clase de doble moralidad hipócrita manejamos? ¿Por qué no es violento estos tratos? ¿Por qué esto no es considerado trato inhumano, cruel, degradante y tortura? ¿Por qué creemos muchas veces que las personas con discapacidad psicosocial y cognitiva necesitan estar dopados y que eso es la curación? ¿Por qué seguimos en nuestras prácticas enraizados en un modelo obsoleto biomédico de discapacidad? ¿Qué marca la diferencia? ¿Qué marca la diferencia para que un comportamental pueda mantener a un niño sentado 5 horas sin que diga ni mu, y si se cae volver y sentarlo y sobrecorregir y sobrecorregir? ¿Por qué eso no es violento con un chico con autismo, con Down o con un déficit cognitivo? Y sí es violento si lo hacemos con otro chico. Creo que uno de mis más grandes dolores ha sido esto, porque además lo viví y lo vivió mi hijo. Porque además vi muchos que aún creen como última palabra en médicos que están enraizados en una imagen obsoleta de que hay seres que funcionan y otros que no. Y que piensan que la curación debe venir. Y que la curación se hace impregnando de haloperidol, benzodiazepinas, metacalbamol, Risperdal, o más moderno, Abilify o aripiprazol a los chicos. La curación no viene. Si realmente nos comiéramos el cuento de la convención de que la discapacidad es social, no estaríamos enfrentando esta realidad. Mil gracias. Mi respeto y admiración por cada una de las 3 profesionales que hemos escuchado, la doctora Inés Elvira Restrepo al comienzo, la doctora Gloria Forero luego, y ahora lo que nos ha compartido la doctora Sofía Buitrago. Yo, como periodista e involucrado en el tema, después de lo que he escuchado, tengo que ir una semana a estudiar todo esto que he oído, para comprender muchas cosas, y dejo un interrogante. Estamos cerca de la famosa inclusión y de celebrar una convención y de celebrar todo lo que se celebra desde la instancia oficial que formalmente dice y reporta que las cosas están. Yo creo que esto nos dice demasiado. Esto nos dice demasiado y nos pone con pies en tierra. Al comenzar este evento, no faltó la pregunta que dijo, ¿quién importante viene? Y estamos aquí en el Senado de la República, en el Salón de la Constitución. ¿Qué importante viene a este evento? Y en este evento nos cuidamos de hacer un ejercicio que queríamos hacer. Queríamos otras voces, queríamos otras versiones de esta realidad. Queríamos
otras historias y otra perspectiva. Y padres como estos, mamás que hemos escuchado acá, a Susan y estas tres profesionales, son los que se necesitan para que comencemos a caminar hacia donde nos dice Sofía que tenemos que caminar en el caso de la discapacidad intelectual. Cuando nosotros conversamos con periodistas les decimos, hay que cuidar el lenguaje, pero con el lenguaje políticamente correcto no hemos avanzado nada si seguimos pensando igual o peor. Y de eso nos habló Sofía al comienzo, del sentido y del significado de la dignidad humana que tenemos que tener para poder siquiera aproximarnos a iniciar ese camino. No es solamente el lenguaje políticamente correcto. Por eso yo le voy a pedir a los servidores públicos que están acá, que ahorita cuando les ofrezcamos el uso de la palabra, no hagamos informe de gestión, hagamos una reflexión y aportemos lo que hemos obtenido en esta vivencia. A propósito de las múltiples inteligencias, a los periodistas les estamos diciendo que hablemos de diversidad humana, para decir que no vamos a pensar la discapacidad, sino vamos a pensar la diversidad humana para poder avanzar. Y para invitar a Abelardo Gordillo a que nos cuente algo brevemente, yo quiero poner un ejemplo a propósito de las inteligencias. Un ejemplo bastante básico y elemental, porque es lo más visible, es lo que estamos viendo todo el tiempo. Aquí estas cosas que hemos escuchado tienen que ver mucho con esa parte invisible de la discapacidad. Yo soy uno de los convencidos que la discapacidad intelectual es la mayor proporción, y quizás psicosocial también, la mayor proporción de todo el mapa. El ejemplo básico es este, Abelardo, para que usted pase acá como papá también. Juegos Paralímpicos Río 2016, apoteosis. Fueron nuestros atletas celebrados con todos los méritos y no hay que quitarles ninguno. Toda la plata de la política pública del deporte en nuestros atletas. Esos Juegos Paralímpicos, que son los Juegos Olímpicos de la diversidad que vemos en la discapacidad, nos llevan a que hayamos tenido allá 17 medallistas paralímpicos. Les quiero contar, no ha habido el primer competidor con discapacidad intelectual por Colombia en esos Juegos Paralímpicos. Todavía no ha habido un competidor colombiano con discapacidad intelectual en esos Juegos Paralímpicos. Y esa categoría está allá. Como también el sistema de deporte paralímpico, que maneja todos los recursos de la política pública del deporte, excluyó a la comunidad de personas y atletas sordos. Aquí hay muchas preguntas por hacer y muchas cosas por saber. Y por eso necesitamos que los ciudadanos y los papás se apropien, conozcan y se involucren. Papás como estos necesitamos. Y esta es la esencia de este evento. Antes de pedirle a la doctora Jenny Gómez que nos dé su consolidado de todo esto que hemos escuchado hasta ahora, Abelardo, usted nos iba a contar algo. Abelardo es un colega periodista, él es contemporáneo mío, es compañero de colegio, es padre de un hijo con discapacidad intelectual. Primero nos quería contar algo sobre la prohibición de estas reuniones y segundo, ¿qué nos puede contar como conclusión de esto que estamos viendo acá, Abelardo? Bienvenido. Muy buenos días. Gracias, Hernando, por la invitación. José Abelardo Gordillo tiene un hijo con síndrome de Down de 22 años. Sufro también una discapacidad física a raíz de prestar el servicio militar obligatorio. En mi departamento, en mi ciudad, llevo 5 años trabajando de lleno. Soy periodista deportivo hace 31 años. Desde hace 5 años me encarrilé a raíz de comentarios, de que mis compañeros me decían, usted tiene que estar aquí, usted allí, usted allá. Me enfoqué por la discapacidad. Tengo una corporación que se llama Signos Vitales C21, que nace a raíz de
la discapacidad de mi hijo, tiene síndrome de Down, que no está enfermo, vivo más enfermo yo, viven más enfermas mis hijas, viven más enfermos mis vecinos que lo que se enferma mi hijo, porque afortunadamente ni gripa le da. Y la meta mía es que se entienda por fin que la discapacidad intelectual, que el síndrome de Down jamás fue y jamás será una discapacidad, una enfermedad. El síndrome de Down no es una enfermedad. Y todavía la parte médica lo toma como el paciente, como el enfermo. Otra cosa a raíz del comentario de Hernando, tengo mucho acceso a lo que es Secretaría de Gobierno, Secretaría Social de Gobernación y Secretaría de Participación Social de la Alcaldía, y les comenté para el día 23 de marzo, que es el día del síndrome de Down, que hice un evento muy personal porque apoyo realmente no conseguí, pero gracias a Dios sacamos el evento adelante. Ahora se vino el día 10 de octubre, el Día Blanco de la Discapacidad, y voy y les cuento qué actividad vamos a hacer, y me dicen no, es que desde el mismo Estado nos prohíben como Secretaría Social de Gobernación y como Secretaría de Participación de la Alcaldía hacer este tipo de eventos, que nos regañan si hacemos este tipo de eventos. Lo único que el Estado nos proporciona es la realización de charlas, conferencias, actividades, una sola al año, para el 3 de diciembre, que es el Día Mundial de la Discapacidad. ¿Dónde se queda el Día del Autista, el Día del Síndrome de Down, el Día de la Discapacidad Física, el Día de la Discapacidad Auditiva, el Día de la Discapacidad? ¿Dónde se queda eso? Solamente un evento que va a enrolar prácticamente cualquier cantidad de millones de pesos para un gasto mínimo de 2 o 3 días que se van en charlas, en conferencias, en meriendas, en almuerzos. Ahí se acabó todo. ¿Por qué? Porque es que la plata, los recursos de la discapacidad durante los 364 días están siendo ocupados para la parte social, dicen ellos, las partes vulnerables, pero es que no se dan cuenta que dentro de esos vulnerables está inmersa la discapacidad, sea cual sea la discapacidad. Así que no sé qué podemos hacer desde estos escenarios para cambiar estos preconceptos que salen desde el mismo Estado. Muy amable, Hernando. Muchísimas gracias, Abelardo.